¿Cuál se expresa más? ¿Las antiapoptóticas o las proapoptóticas? Las antiapoptóticas. ¿De qué depende que estas proteínas tengan alta expresión? De las concentraciones de interleucina 2. ¿Cómo tiene que estar esa IL-2? Elevada. Excelente. Entonces, entre más interleucina 2, más proteínas antiapoptosis, más supervivencia. Y luego se empieza a utilizar la interleucina 2 para subdiferenciar células. Dentro de esas células encontramos salud, TH1, 2, 17, T regulador, folicular. Y entonces, la TH1, la 2, la 17 y la folicular, ¿utilizan interleucina 2? ¿Sí o no? Cuando ya están diferenciadas. No, unas utilizan interferones, otras utilizan interleucina 4, bla, bla, bla. ¿Quién sí se queda utilizando interleucina 2? La T reguladora. Va, y entonces aquí pasan varios fenómenos. La T reguladora empieza a quedarse toda la interleucina 2 del medio extracelular. Entonces, las concentraciones de IL-2 ya no están altas en el medio extracelular, empiezan a bajar, porque todas se las queda el receptor de interleucina 2. Las depriva. ¿Cómo se llamaba ese mecanismo? Deprivación de interleucina 2. Y entonces ahora pasamos de tener altas concentraciones a bajas concentraciones de interleucina 2. Y si la IL-2 está baja, en cuanto a la supervivencia, ¿a qué nos pasamos ahora entonces? A la proapoptosis. De los mecanismos apoptóticos, dijimos, hay dos. Unos para tolerancia y otros para periferia. Todos son por el mismo mecanismo, el de la proteína mitocondrial. La única diferencia aquí, ¿cuál sería? Selme, ¿cuándo utilizamos proapoptosis en el contexto de tolerancia, o sea, en el timo? Cuando se hace reconocimiento de autoantígeno. Ajá, ¿con qué característica? Cuando hay alta especificidad. Alta afinidad. Entonces, o hay BIM activadas en el timo cuando hay reconocimiento de mis propias proteínas con alta afinidad. Muy bien. Heidi, ¿cuándo se activa en periferia? Cuando hay paz. ¿Cuándo se activa en periferia, Heidi? O afinidad alta media. No, eso es en timo. En periferia ya es una célula que pasó la selección. Entonces ahora ya puede reconocer antígenos pero patogénicos, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que suceder en ese reconocimiento de un antígeno patogénico para decidir destruir a esa célula? Tiene que ver con la segunda señal. ¿Qué falta? ¿Qué faltará? Aquí en la imagen, ¿qué crees que faltará? La segunda señal dijimos que es la coestimulación, ¿no? Entonces, ¿qué faltará? Esa es la primera señal. Esto de aquí arriba. Reconocimiento. La segunda señal son coestimuladores. Entonces, ¿qué faltará? Que se active. Faltan las coestimuladoras, ¿sí? Entonces, en periferia, si faltan las coestimuladoras, otra vez, hay expresión de esta proteína proapoptótica. Va. Pero bueno, si todo se da bien, esto no sucede y entonces a través de la célula T empieza la activación. ¿Cuáles son los mecanismos, Sergio, intracelulares que están pasando de esa célula T para que se active? En la célula T los mecanismos intracelulares. El primero es el receptor que reconoce antígeno, o sea, el TCR. Luego, ¿qué va? CD4 y CD8 activa LSK, ¿no? Ok, las correceptoras CD4 y 8 tienen una enzima que fosforila, se llama LSK, muy bien. ¿A qué fosforila? Fosforila a las tirosinas, ajá, que son motivos de activación basados en tirosina. ¿En dónde están estos ITAMs?
El CD3 es 1 y el otro, la proteína Z. Excelente. Entonces, esa LSK fosforila los ITAMs y a partir de aquí todos los fósforos van a ir viajando en los famosos carritos que dijimos, las proteínas adaptadoras. Entonces, Pablo Peña, ¿cuáles son las proteínas adaptadoras que aparecen aquí? Por lo menos las compartidas, porque hay muchas, ¿verdad? Pero por lo menos las que comparten todas las vías de activación. ¿Cuál es la primera? La SAP70. Excelente. ¿Por qué es la primera la SAP70, Mateo? Muy bien, porque está asociada a la cadena Z. ¿Y qué tiene que ver la cadena Z con la relevancia de poder empezar a traducir? Ay, se me olvida tu nombre. ¿Cuál es su nombre? ¿Sí? Melanie. ¿Por qué la siguiente proteína adaptadora utiliza a la proteína Z? ¿Qué tiene de importante esta proteína que a partir de aquí se amplifica toda la respuesta intracelular? ¿Qué tiene esos ITAMs? Porque la CD3 también tiene ITAMs. Sí, después de esta va la LAC. Ajá, pero ¿por qué ¿por qué la proteína Z es la que se utiliza para amplificar? ¿Qué características tienen los ITAMs de la proteína Z? Que a partir de ella es que todo viaja hacia el núcleo. Es la que más motivos ITAMs tiene. ¿Sí? Entonces, por tanto, tiene más tirosinas, por tanto, tiene más fósforos en donde ir a agarrar. ¿Sí? Va. Excelente. Luego va la LAC y luego la SLP76. Va. A partir de aquí ya se empiezan a dividir un poco las vías, ¿verdad? Utilizan otros mediadores. Pero bueno, la idea es llegar al núcleo para transferir información génica. Entonces, ¿cuáles son las vías de activación de esta información nuclear? Esas son las enzimas, pero ¿cuáles son las vías finales? Factor nuclear capa beta, ¿qué otra? Porque ahí me están diciendo las vías. Y sí, una usan calcio, otra de fósforo, el IPT es un mediador también, la fosfolipasa gamma también es un mediador. Los inhibidores de calciolina son tratamientos para las vías que usan calcio, pero ¿cómo se llama esa vía? Ya me dijeron una vía de factor nuclear. AP1 es otra, ajá, la proteína activadora, ¿y qué más? Excelente, el factor activador nuclear T. Va, entonces, estas tres vías son las que convergen al núcleo. Unas usan calcio, otras usan fosfatos. Bueno, y al final de la vía, pues se recuerdan ustedes, pues se llega a un factor de transcripción, que es transcitosol, trasloca, se mete al núcleo y empieza a transcribir información génica. ¿Para producir qué? Pero ¿cuál? Interleucina 2. Excelente. Entonces mi resultado es interleucina 2. Porque entre más interleucina 2 me permite a mí tener o pasar de una célula T a un montón de células T. Y eso se llama expansión clonal, ¿verdad? Y estas células T pues luego se subdiferencian a, no sé, de H1, 2, 17. Bueno, eso va a seguir subdiferenciando. Va. Excelente. ¿Qué más? Bueno, esta estructura que aparece aquí, ¿qué es esto? ¿La sinapsis inmunológica o qué otro nombre se le da? SMAC, ¿qué significa SMAC? Complejo de activación supramolecular. Y entonces lo dividimos en dos ubicaciones, unas centrales y otras periféricas. Entonces el SMAC puede ser C-SMAC por central o P-SMAC por periférico. El central, ¿de qué estructuras está compuesto? ¿Ah? Muy bien. Coestimuladoras. Todo eso que me acaban de decir, ¿qué función cumple en la célula T? La activación. Entonces el C-SMAC, la función es activar a la célula T. Y luego la parte periférica. ¿De qué está hecho y para qué sirve?
Si me falla el complejo central, ¿qué le pasa a la célula T? No se activa. Si me falta el complejo periférico, ¿qué le pasa a la célula T? No se activa porque no se comunica. Excelente, va. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿para qué sirve el PESMAD? ¿Para qué sirve el PESMAD? ¿De qué está hecho el PESMAD? ¿De qué está hecho el PESMAD? Pregunta examen. Va. Solo una cosita, va a preguntar los nombres específicos de los intervinos que Bueno, ahora ya sabemos de dónde viene todo esto. De dónde viene todo esto, nos centramos en las subpoblaciones T. TH1, ¿qué lo activa? ¿Y cuál es su función final? Ok, interferón gamma lo activa. ¿Qué reconoce? ¿Qué patógenos? Muy bien, era robusto para todas las respuestas. Y entonces la función final es estimular macrófagos. Muy bien, estimular fagocitosis. ¿El perfil TH2? ¿Qué reconoce? Ok, activa, reconoce parásitos, muy bien. Activa IgE, ¿qué más? Como existen mecanismos IgE, ¿cuáles son esos mecanismos IgE? Uno, pues de plano, la secreción de la inmunoglobulina E. ¿Qué más? ¿Qué células se activan en presencia de IgE? Porque a eso corresponde el concepto mecanismos IgE. Mastocitos, muy bien. ¿Y qué otras células también colaboran por ahí? Eosinófilos. Va, muy bien. TH17, ¿qué reconoce y qué recluta? Bacterias extracelulares, o sea, fuera de la célula, y recluta neutrófilos. Neutrófilos como primera célula. Y por último, el T regulador. Ok, inmunosupresión. ¿A través de qué citoquinas? ¿Cuáles secreta? Que son las antiinflamatorias. La 10 y el TGF. Ahora, cuando secreta estas interleucinas, ¿cómo o qué hacen esas interleucinas en el linfocito T para disminuir su respuesta? 3 mecanismos, excelente, ya me dijiste uno. Inhiben la expresión del MHC y entonces no se puede presentar nada. Otro, inhiben coestimuladoras. Entonces, adiós CD80, 86 y 28. ¿Qué más? La deprivación de interleucina 2, que la hablamos en la diapositiva pasada. Y por último, aumentan los coinhibidores. ¿Cuáles son los coinhibidores? CTLA4 y PD1. Entonces, estas normalmente inhiben a la célula T. Entonces, si yo inhibo a estas moléculas, la célula T se va a activar. Va. ¿Estamos claros con la función T reguladora? ¿Sí? Bueno, entonces pregunta de examen, ¿qué es el TH1, TH2, TH17, el T regulador, qué reconoce y qué activa? ¿Sí? Bueno, por último, ¿qué es esto que está aquí? Citometría de flujo. ¿Qué es la citometría de flujo? pues es un proceso, no sé cómo decir exactamente. ¿Una técnica? Por la cual nosotros vamos a poder diferenciar los distintos tipos de células que encontramos en una muestra, principalmente sangre, porque vamos a buscar diferenciar los tipos de, ya sea linfocitos principalmente, dependiendo de su tipo, ¿no? Es una técnica que estudia células, ¿verdad? Y que las agrupa en poblaciones. Muy bien. ¿Cómo se prepara una muestra para una citometría de flujo? El sistema ya me dijiste que es fluídico. Entonces, ¿cómo debe estar la muestra? Líquida. Y entonces, ¿qué muestras puede usar? Sangre,